En este ejercicio nos piden hallar, nos dicen la presión absoluta del agua a 5 metros de profundidad resulta que es 145 kilopascales. Determine la presión atmosférica local y también determine la presión absoluta a 5 metros de profundidad en un líquido cuya gravedad específica sea 0.85 en el mismo lugar geográfico. Para eso hay que tener en cuenta dos ecuaciones, dos fórmulas, la primera y la segunda, que se utilizan en muchos problemas que nosotros encontremos de presiones. La primera que nos dice que la presión atmosférica es igual a la presión absoluta menos la densidad específica, en este caso del agua, porque está sumergido en agua, no lo dice el problema, por la gravedad, por la altura. Y la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad específica del agua, porque está sumergido, recordemos, por la gravedad, por la altura que hay de donde se encuentre, pues desde la superficie hasta donde se encuentre. Ahí ven. Como primera medida vamos a hallar la presión atmosférica, que es igual a la presión absoluta menos la densidad específica del agua por la gravedad por la altura. Entonces, la presión atmosférica es igual a la presión absoluta que nos la está dando, que es 145 kilopascales, menos la densidad específica del agua, que en este caso es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9, la vamos a tomar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que en este caso dice que está a 5 metros de profundidad, o sea que desde la superficie hasta donde está el objeto, donde se midió la presión es 5 metros. Entonces, por 5 metros. Esto, al obtener esto, obtenemos la presión atmosférica. En ese caso, la presión atmosférica es igual. Aquí hay que tener algo en cuenta y es lo siguiente. Como tal, nosotros tenemos una resta, vean. Esto, básicamente le estamos restando, la fórmula no lo dice, menos, miren, menos la multiplicación de estos tres elementos, densidad específica del aire por la gravedad, por la profundidad. Entonces esto menos, pero hay que tener en cuenta algo que es la unidad de medidas. En este caso nosotros tenemos un kilopascales. Tenemos que hacer lo necesario para que todo esto nos dé un valor en kilopascales. ¿Cómo lo tenemos? De la siguiente manera. Esto lo voy a trasladar pasteladito. Entonces queda que la presión atmosférica es igual a 145 kilopascales menos, menos lo que obtengamos en este lado. Aquí vean, nosotros podemos anexar lo siguiente, ya les digo por qué. Aquí uno, todo esto multiplicado por un kilopascal sobre 1000 newton sobre metro al cuadrado. Casi en la mayoría de los libros anexamos esto al final para obtener kilopascales. ¿Y por qué se obtienen kilopascales? Por la siguiente manera, ya les digo. Vamos a obtener las unidades de medida, les voy a explicar, vean. Vamos a obtener la primera que es la de aquí, vean. Entonces, si nosotros decimos que multiplicamos kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado, si nos detallamos, vean, esto por esto es la unidad de Newton. Entonces, Newton. Por consiguiente, esto, que no es otra cosa que esto de aquí, por esto de aquí, me darían Newton sobre metro cúbico. Entonces tendríamos Newton sobre metro cúbico. Nos quedaría, vean, esto, que es la unidad de medida de Newton, miren, sobre metro cúbico. Ahora, ese Newton sobre metro cúbico me está multiplicando la unidad de medida que acompaña el 5, que es metros, por metros. Como quien dice, esto con esto lo podemos simplificar y me quedaría Newton sobre metro al cuadrado. Ah, bueno, Newton sobre metro al cuadrado.
¿Y a qué voy con ese newton sobre metro al cuadrado? Que ese newton sobre metro al cuadrado que me da aquí, en estas tres unidades de medidas que acompañan a la densidad específica del agua, a la gravedad y a la profundidad, lo cancelamos con el newton sobre metro al cuadrado que nos está dividiendo, vean. Entonces, como cancelamos esas unidades de medida, con lo que nos divide, pues ¿qué nos queda? Sencillamente lo que está en la parte de arriba. ¿Y qué es lo que está en la parte de arriba? Pues menos sería la multiplicación de 1000 por 9.81 por 5 por 1 kilopascal, que este sí no lo hemos cancelado, ¿sobre qué? Sobre 1000. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros multiplicamos 1000 por la gravedad, que es 9.81, por la profundidad, que es 5 metros, obtenemos 49.050. Como quien dice, esta multiplicación de aquí da 49.050. Entonces, la presión atmosférica es igual a 145 kilopascales menos este valor que obtenemos aquí, que es 49.050, que es lo que nos dio la multiplicación de estos tres, por 1, por 1 kilopascal. Entonces, ¿cuánto nos queda? Esto por 1 kilopascal, pues nos da kilopascal. ¿Sobre qué? Sobre 1 que me multiplica el 1000, vean, quedaría sobre 1000. Sobre 1000. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 49.050 y lo divido por el 1000, que está en el denominador? En decimal sería 49.05. Sería solo 49. Entonces, esto dividido en 1000, o sea, 49.050 dividido en 1000 me da 49 kilopascales. Como quien dice, la presión atmosférica es igual a 145 kilopascales. Esto ya no lo necesitamos. 145 kilopascales menos, esto con esto me dio 49. ¿49 qué? Kilopascales. Entonces, si yo le resto 145, le quito 49, ¿cuánto me da? Entonces, la presión atmosférica es igual a 145 menos 49. No es otra cosa que tener 96 kilopascales. O bueno, sin aproximar datos, daría 96.0, ¿qué? Kilopascales. Ahí obtenemos nuestra presión atmosférica, que es el primer apartado de este problema. Ahora nos piden hallar la presión absoluta de un determinado, una determinada profundidad, en este caso son 5 metros, o sea, la misma profundidad, pero nos están dando algo, una gravedad específica. O sea que hay que tener en cuenta que nos están dando la gravedad específica. Entonces, esta ecuación 2, primero vamos a hallar algo, que es la gravedad específica del agua, o sea, la densidad del agua con cierta gravedad específica en determinado punto. ¿A qué voy con eso? La densidad específica, o bueno, digamos que la gravedad específica del líquido a determinada profundidad dice que es 0.85. Entonces nosotros multiplicamos la gravedad, que es 0.85, lo multiplicamos por el peso específico del agua, que en este caso es 1000 kilogramos sobre metro cúbicos, y multiplicando 1000 por 0.85 tenemos 850. ¿850 qué? Kilogramos sobre metro cúbico. Aquí no me alcanzó el campito, pero nos da 850. Entonces nos dice, la presión es igual a la presión atmosférica. Presión atmosférica. La presión atmosférica ya la tenemos claro, la acabamos de hallar. ¿Y cuál es toda la presión atmosférica? Pues 96 kilopascales. Entonces, 96.0 kilopascales más la densidad específica del agua, en este caso cambia, porque esa densidad específica del agua ya lo obtuvimos con una gravedad específica, 850,
que kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. Ahora sí, la gravedad como tal, que siempre utilizamos, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura. ¿Y qué altura tiene? Pues la misma, 5 metros. Ahora, hacemos lo mismo. 1 kilopascal sobre 1000 newton sobre metro al cuadrado. Repetimos el mismo procedimiento que utilizamos aquí para cancelar las unidades de medida. Como quien dice, todo esto nos da kilopascales. Esto es para que todo esto nos dé un valor de kilopascales. Entonces daría que la presión absoluta es igual a 96.0 kilopascales, que es la atmosférica que obtuvimos ahora, más esta multiplicación de 850 por 9.81 por 5 dividido en 1000. Recordemos de que esto 850 por 9.81 por 5 por 1 dividido en 1000 nos da 41.69. Entonces más 41.69 kilopascal. Entonces, la presión es igual 96 más 41.69 es igual a 137.69, que se puede aproximar a 137.7 kilopascal. Entonces, esa es la presión absoluta. Entonces, esta es la presión absoluta a 5 metros de profundidad en el líquido cuya gravedad específica es 0.85 en un mismo lugar geográfico. Ahí estarían las dos respuestas a los dos interrogantes que nos hacen.